Hola a todos, mi nombre es Jennifer Parra, soy oftalmóloga, fellow de oftalmología pediátrica y estrabismo, y el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama estrabismo. Sé que de pronto muchos no se van a dedicar como tal a la pediatría o a la oftalmología, pero es muy importante que ustedes sepan detectar a estos pacientes a tiempo para poder realizar un tratamiento. Entonces, al final de esta charla, el objetivo es que ustedes puedan identificar parálisis de nervios craneales y ambliopías, estrabismo. Vamos entonces a empezar con un poco de anatomía. Los músculos extraoculares son 6. Está compuesto por 4 músculos rectos y 2 oblicuos. Como pueden ver en la parte superior, los músculos rectos son 4. Ellos inician o se forman en el vértice de la órbita. El vértice de la órbita es una parte muy posterior que, que es de donde ellos salen, realizan el recorrido por el globo ocular hasta llegar a insertarse, pero pueden ver que ellos se insertan respetando un espacio desde la córnea hacia la esclera. Entonces, a esto se le ha denominado el anillo de Tilaus. ¿Qué quiere decir con esto? El recto medial se inserta a 5.5 milímetros del limbo en la esclera, el recto inferior a 6.5, el recto lateral a 7 y el superior a 7.5. Por el contrario, los músculos oblicuos son diferentes. Los músculos oblicuos, el oblicuo superior inicia o se forma por encima del anillo de Zinc, por encima del vértice de la órbita, pero el origen del oblicuo inferior está en la parte anterior de la órbita, cerca de la fosa lagrimal. Y pueden ver entonces que ellos hacen el recorrido también, pero es de manera diferente y se insertan posterior al ecuador. El oblicuo superior se inserta en el cuadrante temporal superior y el oblicuo inferior se inserta en el cuadrante temporal inferior. Una parte muy importante del oblicuo superior es un anillo, por decirlo así, cartilaginoso denominado tróclea. La tróclea es aquella que ayuda al movimiento como tal del músculo oblicuo superior. Las fibras anteriores del oblicuo superior son las encargadas del movimiento de enciclotorsión, ya se los voy a explicar, y las fibras posteriores son las encargadas de sus acciones secundarias, que son depresión, o sea, hacia abajo, y abducción, hacia afuera. Debemos tener en cuenta que a pesar de que no hace parte de los músculos extraoculares, también está o tenemos el músculo elevador del párpado superior. Y deben también tener en cuenta que a excepción del oblicuo superior, que está inervado por el cuarto nervio, y el recto lateral, que está inervado por el sexto nervio, el resto de músculos está inervado por el tercer nervio. Y el tercer nervio también manda al elevador del párpado superior y a la pupila. Esto es importante porque vamos a ver más adelante qué pasa cuando se paraliza el nervio. Podemos ver entonces lo que les explicaba acerca de los oblicuos. Ellos se insertan de manera diferente, se originan también de manera diferente, y aquí también está la tróclea. Y aparte, este es el vértice de la órbita, que era lo que les explicaba, y es algo así como podemos ver en la imagen de la izquierda, desde donde ellos se empiezan o desde donde tienen su origen, que se denomina anillo de Zinc, a excepción del oblicuo inferior, que ya les expliqué en dónde se origina. Entonces, los ojos tienen diferentes movimientos. En realidad nosotros tenemos 9 posiciones de la mirada. Posición primaria de la mirada es aquella en la cual estamos con nuestra cabeza derecha mirando a un punto fijo en el horizonte y nuestros ojos están alineados. Eso es posición primaria de la mirada. Entonces, si nosotros trazamos un eje X que atraviesa el ojo de manera horizontal,
A través de este eje, el ojo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si trazáramos un eje Y que atraviesa el ojo de manera sagital a través de la pupila hacia atrás, antero-posterior, aquí ocurren los movimientos torsionales que se denominan inciclotorsión y exciclotorsión. Y si trazamos una línea vertical, que sería el eje Z, a través del cual el ojo se va a mover hacia adentro y hacia afuera. Entonces recuerden que abducción es desplazar hacia la línea media, en este caso vamos a decir hacia la nariz, eso es abducción, abducción hacia afuera, y los movimientos de inciclo o exciclotorsión son los siguientes. Cuando hacemos un movimiento de inciclotorsión, quiere decir que si trazamos una línea vertical por la córnea, esa línea vertical si se gira hacia la nariz, es un movimiento de inciclotorsión, y si se gira hacia afuera, hacia la parte temporal, es un movimiento de exciclotorsión. Siempre les pongo este ejemplo. Pongan su cabeza sobre el hombro derecho. En ese movimiento de la cabeza hacia el hombro derecho, el ojo derecho hace un movimiento de inciclotorsión y el ojo izquierdo hace un movimiento de exciclotorsión. Entonces, los ojos tienen, ya les expliqué, diferentes posiciones de la mirada. Vamos a ver entonces que tanto el recto medial como el recto lateral tienen solamente acción primaria, o sea, una sola acción, como la pueden ver aquí. El recto medial aduce, el recto lateral abduce. A partir de aquí, vamos a ver que los músculos tienen tres funciones. El recto superior eleva, aduce y realiza inciclotorsión. El recto inferior deprime, aduce y realiza exciclotorsión. El oblicuo superior inciclotorsión, deprime y abduce. Y el oblicuo inferior exciclotorsión, eleva y abduce. También pueden ver que hay músculos que son antagonistas, es decir, que hacen lo contrario, como por ejemplo el recto medial y el recto lateral. Y hay músculos que son agonistas, es decir, que hacen los mismos, que cumplen las mismas acciones y se ayudan, como el recto superior y el recto inferior que aducen. Entonces, esto es importante porque nosotros debemos tener nuestro sistema muscular, motor, ocular íntegro para que todo funcione de manera ideal. Muy bien, ya habiendo repasado un poco de anatomía, vamos a hablar entonces de la definición como tal de estrabismo. El estrabismo es la ausencia del paralelismo ocular. Esto quiere decir que las fóveas de ambos ojos no están simultáneamente alineadas con el objeto de fijación. Deben entender que para nosotros ver una imagen nítida, nuestras fóveas, o sea, la fóvea de cada ojo, debe ser estimulada con esa imagen para que así ella vaya al cerebro como una imagen única y se vea o se logre ver nítida. Entonces, esta parte es muy importante para entender por qué sucede el estrabismo. Ya lo vamos a ver un poco también más adelante. El estrabismo puede ser manifiesto, siempre detectarlo a tiempo porque el diagnóstico temprano pues va a prevenir la ambliopía, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y obviamente se realizará cirugía con fin funcional o cosmético. Funcional para lograr llevar el ojo a su posición y que la fóvea sea estimulada. Y cosmético porque a pesar de que el paciente, por decirlo así, ese ojo ya no tenga mucha recuperación visual, pues es importante llevar el ojo a su posición porque en un niño pues va a significar menos bullying, menos burlas y en un adulto más oportunidades, por ejemplo, laborales. Entonces es muy importante, obviamente, corregir un estrabismo. Cuando vamos a examinar un estrabismo a los pacientes siempre se les debe tomar la agudeza visual con y sin gafas, de lejos y de cerca. Obviamente se les debe hacer una inspección general y el resto de apartados que vemos aquí lo vamos a ver un poco más adelante cada uno. Es muy importante que cuando ustedes detecten que un niño no vea bien,
deben enviarle una refracción bajo cicloplegia, en la cual lo que hacemos es paralizar la acomodación. ¿Qué es esto? Todos los niños tienen un gran poder de acomodación, es decir, de abombar, por decirlo así, el cristalino para que la imagen logre llegar a la fóvea de manera clara. Pero como ellos tienen tanto poder de acomodación, es posible que escondido, por decirlo así, tengan un defecto refractivo. Entonces siempre hay que paralizar la acomodación para lograr detectar el verdadero defecto refractivo en un niño. En esta foto entonces, ¿qué podemos ver? El niño de la parte de la foto de la parte superior tiene su cabeza ladeada. Esto se denomina posición anómala de la cabeza. Es muy importante que si ustedes van a ver un control de promoción y prevención de un niño o en su consulta tienen que ver niños, evalúen esto. Hemos tenido muchos pacientes que llegan a la consulta y les han enviado resonancias, TAC, imágenes del cuello, los han mandado a terapia, los han mandado a ortopedia, a neuro, o sea, los han mandado una cantidad. Ustedes imaginen esto les causa o les cuesta dinero, transporte, tiempo y al final han descubierto que en realidad el problema estaba en los ojos. Entonces, toda posición anómala de la cabeza, evalúen por favor los ojos, siempre. Y en la parte de abajo, pues podemos ver el niño que está como guiñando el ojo izquierdo. Un niño. Esto puede ser desde algo tan simple como que el niño tenga un cuerpo extraño, como a cosas graves, a que tenga fotofobia por un glaucoma, por ejemplo. Entonces, desde que el niño entra a su consulta, inspeccionenlo. No es necesario sentarlo y empezar a asustarlo, sino que ustedes pueden ver desde que el niño entra a la consulta cómo se desenvuelve en el ambiente de su consultorio. Y desde allí ustedes pueden empezar a ver cómo está la visión de ese niño. Por ejemplo, los niños más pequeños en este dibujito podemos ver que le tapan el ojo derecho y el niño está tranquilo, sonriente, no hay ningún problema. Y le tapan el ojo izquierdo y el niño se torna irritable, molesto. Simplemente con esto que parece tan sencillo, podríamos estar determinando que el paciente tenga un problema de visión. Recuerden entonces, agudeza visual de lejos, de cerca, siempre ocluyendo un ojo, luego el otro, y con y sin gafas. Vamos a hablar ahora de las ducciones. Las ducciones son movimientos monoculares. ¿Qué quiere decir esto? Las ducciones son los movimientos de los ojos, pero debemos para evaluar tapar un ojo. Evaluar y luego tapar el otro ojo. Estos movimientos son, como ya lo había dicho anteriormente, abducción, aducción, supraducción, es decir, hacia arriba, infraducción hacia abajo, y los movimientos de inciclo y exciclotorsión que también se los había explicado. Entonces, para evaluar las ducciones es muy importante tapar o ocluir un ojo y luego el otro, y evaluar estos movimientos. Las versiones sí son los movimientos binoculares. Para hacer versiones, entonces ya destapamos los ojos y vamos a evaluar entonces la dextroversión, la mirada a la derecha, la levoversión hacia la izquierda, la supraversión hacia arriba, la infraversión hacia abajo, la dextrocicloversión hacia la derecha y la levocicloversión hacia la izquierda, que es como lo mismo pero con los ojos destapados ambos. Y las vergencias son los movimientos coordinados que hacen los ojos y esto es necesario para mantener la visión binocular desde cualquier distancia. Existen dos tipos de vergencias, la convergencia y la divergencia. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de convergencia? Pues cuando le pedimos a un paciente que enfoque un objeto y se lo vamos acercando hacia la nariz y vamos a ver entonces que los ojos se juntan o los dos hacen aducción, ¿sí? Esto es convergencia y el mejor ejemplo de divergencia, pues cuando le pedimos que mire el objeto y lo vamos separando de la nariz, pues podemos ver que los ojos hacen un movimiento de divergencia hacia su posición normal. Muy bien. Vamos a hablar ahora de hiperacciones e hipoacciones. Como pueden ver en la lámina o en el dibujo A y B, lo normal en la mirada a la derecha o en la mirada hacia la izquierda es que nuestros ojos
hagan un movimiento hasta la pupila, o sea, que respete la pupila, como pueden verlo. Por el contrario, en el punto C pueden ver que el ojo derecho no llega hasta la pupila, sino que deja expuesto un pedacito de iris, y el ojo izquierdo se metió casi la mitad de la pupila. Y en el D pueden ver también que el ojo izquierdo en este caso está completamente metido casi que hasta el iris. Entonces, por esto es importante hacer ducciones, versiones y vergencias, porque hay que evaluar cómo está el funcionamiento de esos músculos. Entonces, en la parte C lo que podríamos ver sería una hiperfunción, ¿sí? O una hiperacción del recto medio y una hipoacción del recto lateral que está permitiendo que el ojo se vaya completamente hacia adentro en la mirada de la derecha. Por el contrario, en el dibujo E podemos ver que el ojo izquierdo está dejando esclera expuesta, casi no se está moviendo. Y en el F pueden ver también que el ojo casi no se movió ni siquiera de su línea media y está dejando mucha más esclera expuesta. Entonces es muy importante detectar hiperacciones o hipoacciones. Muy bien, vamos a hablar ahora del Hirschberg test. Este test es muy sencillo, muy fácil de hacer, simplemente necesitan un reflejo luminoso, es decir, idealmente de su oftalmoscopio. Si no lo tienen, pues es muy fácil, una linterna, la luz del celular, lo que sea. Lo que buscamos con este test es mirar que la posición de los reflejos luminosos en la córnea estén centrados. Deben quedar simétricos y centrados. Entonces, en posición primaria de la mirada, que ya lo describí anteriormente, pues nuestro reflejo, el Hirschberg test, debe estar centrado como está en la parte A. Vamos a ver que en el B, entonces, el ojo derecho tiene un Hirschberg centrado, pero el ojo izquierdo, el reflejo, cae sobre la pupila, sobre el limbo de la pupila. Si esto es así, es decir, si el Hirschberg está hacia afuera, indica que el ojo está hacia adentro. Entonces, si está justo en el limbo pupilar, podemos decir que es una endotropia de 15 grados. Si está en el iris, podemos decir que es una endotropia de 30 grados, y si está en el limbo de la córnea o definitivamente en la esclera, es una endotropia de 45 grados. Recuerden, cuando los pacientes llegan a su consulta con el ojo desviado, esto es una tropia. Y las tropias pueden ser endotropia cuando está hacia adentro, exotropia cuando está hacia afuera, hipertropia hacia arriba, hipotropia hacia abajo. Entonces, si un paciente llega a su consulta y no tiene los ojos desviados por Hirschberg, ustedes pueden poner entonces Hirschberg test normal u ortofórico. Y si el paciente llega con los ojos desviados, recuerden que es una tropia, porque más adelante vamos a hablar de la definición de foria. Entonces, este test, si lo realizamos nosotros, no lo van a hacer ustedes, pero es importante que sepan que ese cálculo que ustedes hicieron en cuanto a la desviación del paciente, a nosotros nos sirve para poder calcular cuál es la desviación total. Lo que hacemos es que tenemos estos dispositivos que se llaman prismas y cada uno tiene un valor diferente. Entonces, lo que hacemos con el prisma es llevar al ojo hasta la posición normal, que quede en ortoforia. Por ejemplo, pueden ver entonces en la parte superior que el ojo derecho tiene una endotropia más o menos de 45 grados, porque está aquí en el limbo. Al poner el prisma, vemos que ya empieza el ojo, por decirlo así, a enderezar, y cuando ponemos el prisma que es, ya el ojo queda derecho. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos para calcular cuál es la desviación total del paciente y lograr pensar o lograr llevarlo a una buena cirugía, un plan quirúrgico. Vamos a ver ahora el cover test para descartar o detectar forias. Entonces, ya les había dicho que la atropia es el estrabismo manifiesto, que el paciente llega a su consulta con el ojo desviado. Las forias son diferentes. En las forias,
el paciente puede llegar a la consulta con los ojos derechos y lo que nosotros hacemos es ocluir y desocluir de manera alternante con algo. Pueden ser en su caso con la mano. Ocluir, ocluir, desocluir y le piden al paciente que mire a su nariz todo el tiempo. Entonces, como pueden ver en la parte A y B, al ocluir y desocluir los ojos siguen estando en ortotropia, pero en la parte C podemos ver que el ojo hizo un movimiento cuando ustedes ocluyen y desocluyen. Al desocluir pueden observar que el ojo está haciendo un movimiento de adentro hacia afuera. Y eso quiere decir que antes de desocluir este ojo, el ojo estaba hacia adentro. Entonces esto se denomina una endoforia, porque el paciente no estuvo siempre desviado, solamente que cuando rompieron la fusión del paciente con la oclusión, el ojo se desvió. Esto se denomina foria. Entonces, esto es una endoforia. Si lo destapan y el ojo ven el movimiento del ojo de afuera hacia adentro, es una exoforia, de arriba hacia el centro, una hiperforia y de abajo hacia el centro, una hipoforia. Es muy importante realizar cover test a todos los pacientes. La clasificación del estrabismo varía según la desviación en las posiciones de la mirada. Ya habíamos dicho que son 9 posiciones de la mirada. Entonces, la desviación puede ser comitante o no comitante. ¿Qué quiere decir comitante? Que la desviación es igual en todas las posiciones de la mirada o similar. Y no comitante quiere decir que la desviación es diferente o varía en las posiciones de la mirada. Lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan un poco mejor. Y ya lo habíamos dicho, tropia es el estrabismo manifiesto y la foria es el estrabismo latente que vamos a detectar con un cover test. Según la dirección de la desviación, entonces, también lo habíamos visto, vamos a ver endotropias, exotropias, desviaciones verticales, o sea, hipertropias o hipotropias, y las ciclotropias. Vamos entonces a hacer repaso con estas fotos. Vamos a observar entonces. Ojo derecho del paciente presenta una endotropia, más o menos estamos casi llegando al iris, pongamos unos 30 grados, 15 a 30 grados de endotropia. Y también pueden ver que está hacia arriba, es decir, en una hipertropia. Por Hirschberg estamos viendo esto. En el ojo izquierdo sí podemos ver que el reflejo está centrado, un Hirschberg normal en el ojo izquierdo. Vamos ahora a ver este ejemplo. El ojo derecho por Hirschberg está centrado, está normal, pero en el ojo izquierdo el Hirschberg se ve hacia afuera, perdón, hacia adentro, es decir, que el ojo está hacia afuera. Vamos a ver como dos reflejos luminosos, lo sé, pero pongamos que ese es el que está más adentro. Entonces, vamos a decir que este paciente tiene 15 grados de exotropia. En este caso, entonces, es importante también que ustedes noten la posición de los párpados. Lo normal, como está en este ojo derecho, es que el párpado superior caiga 2 milímetros por debajo del limbo de la córnea y el párpado inferior debe quedar a ras o a máximo 1 milímetro de la córnea, del limbo corneoescleral. En el ojo izquierdo ustedes pueden ver que esta ley no se cumple y que por el contrario hay una parte expuesta de esclera. Eso indica que el paciente tiene el ojo desviado hacia arriba. Aparte, el Hirschberg también lo pueden ver que está un poco más hacia abajo, o sea que el ojo está hacia arriba. De pronto en este caso no sea tan evidente porque se ve el Hirschberg un poco como centrado, pero pueden notar que no hay algo bien cuando pueden ver aquí la exposición de la esclera, entonces el ojo está hacia arriba. Las endotropias se clasifican de la siguiente manera. Pueden ser del lactante, son aquellas que aparecen antes de los 6 meses de edad del paciente. Las endotropias del infante, que ya aparecen un poco más de más edad en los niños, y las endotropias del adulto. Las endotropias también pueden ser entonces comitantes o incomitantes. Comitantes como la endotropia infantil, la endotropia acomodativa y la parcialmente acomodativa. ¿Qué quiere decir esto? Esos son apellidos que se le ponen a la endotropia. Quiero que sepan, para no confundirlos,
La endotropia acomodativa es aquella en la que el paciente tiene un defecto refractivo, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo, algún defecto refractivo, y que con gafas la endotropia se corrige. Entonces, este paciente tiene una desviación, le ponen las gafas y la desviación se quita. El paciente queda derecho, con sus ojos alineados. La endotropia parcialmente acomodativa es aquella en la que el paciente está desviado, le ponen las gafas, mejora su desviación, su ángulo de desviación, pero no mejora del todo. Entonces esto es parcialmente acomodativa. Las incomitantes las vamos a ver más adelante. Las exotropias, por el contrario, pueden ser intermitentes, son aquellas en las que los pacientes no están la mayor parte del tiempo desviados, pero generalmente la madre o los familiares lo llevan porque notan que cuando hay periodos de inatención, cuando se está quedando dormido el paciente, cuando está concentrado haciendo algo, el ojo se empieza a desviar hacia afuera, y es principalmente en la visión lejana. Entonces no es todo el tiempo, por eso se denominan exotropias intermitentes. Están las permanentes, su nombre lo indica, y las secundarias, que pueden ser secundarias a un trauma o una cirugía previa. Vamos a hablar ahora un poco de sensorialidad. Nosotros vemos con nuestra corteza cerebral. Ya les había explicado que nuestra corteza visual recibe dos estímulos y que cada uno debe llegar a la fóvea, ¿cierto? Para que la percepción sea única. Después de que se estimula la fóvea, pues también se va a estimular el cerebro. Y para esto requerimos de un sistema motor íntegro. Entonces, es importante que sepan que la supresión es el mecanismo sensorial destinado a evitar la diplopia y la confusión de imágenes. Y la conciencia entonces va a eliminar la percepción de ese estímulo visual para evitar esa visión doble. A esto se le denomina supresión. Entonces, ambliopía como definición es la disminución de la agudeza visual sin una lesión orgánica, es decir, el ojo anatómicamente está sano, todo está normal, y vamos a ver que por diferentes causas no se estimula la fóvea de ese ojo y termina ese ojo quedándose con una muy mala visión. Es importante que sepan que el problema no está en el ojo, el problema está en que la imagen nunca llegó, no se percibió bien y el cerebro pues nunca aprende a ver, o sea, el problema ya está, es en el cerebro que no aprendió a ver. Entonces, la ambliopía puede ser por deprivación estrábica y en las ametropías. Por deprivación, su mismo nombre lo indica, son pacientes que nunca, u ojos que nunca recibieron una imagen que haya estimulado ese punto en la fóvea o en la retina. La estrábica, lo mismo, si un ojo está desviado y no logra llegar a estimular la fóvea, pues también ese ojo va a quedarse ambliope. Y en las ametropías, porque ¿qué sucede? El mundo de los niños es un mundo cercano. La hipermetropía es la mayor causa de ambliopía por ametropía en los niños. Sin embargo, obviamente miopías muy altas o astigmatismos altos también les pueden generar ambliopía. Entonces, si un ojo tiene una miopía o un astigmatismo o una hipermetropía muy altos, pues ese ojo va a terminar quedándose perezoso con respecto al otro que sí ve bien y se queda entonces ese ojo ambliope. En la ambliopía por deprivación, la retina pues no ha recibido estímulos ni siquiera a veces de luz. Esto puede ser, por ejemplo, por una catarata congénita y también una tosis, por ejemplo, palpebral profunda que tape la pupila y que no deje llegar ninguna imagen a ese ojo. Están asociados con nistagmo y generalmente con endotropias. Bueno, la estrábica, pues ya saben que entonces en el ojo desviado pues no va a haber esa buena función a nivel de la fóvea, hay supresión, el ojo está quedándose sin visión, un mal funcionamiento del área central porque recibe las imágenes fuera de foco. Hay una disociación binocular, obviamente el paciente pues no está logrando enfocar con sus dos ojos y el que está derecho pues sí va a desarrollar buena visión porque sí estimula la fóvea, pero el que está
desviado, pues no va a desarrollar una buena visión y se va a quedar entonces ambliope. Recuerden nuevamente que el problema no está en el ojo, el problema está en el cerebro, que ese cerebro no le llega esa información y entonces no desarrolla buena visión. Es importante que ustedes detecten a tiempo a estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo limitado para lograr recuperar visión de estos pacientes. Se dice que la plasticidad cerebral permite recuperar a los pacientes de ambliopía hasta aproximadamente los 8 años. Hoy en día los estudios hablan de edades mayores, pero generalmente este es como el tope que tenemos para poder ayudar a estos niños a ver. Y lo que se hace es, según, obviamente, primero tratar la causa, si es una catarata, si es una ptosis, si es un problema refractivo, enviar gafas. Entonces, primero tratar la causa, operar, tratar y posteriormente empezar rehabilitación. Es muy importante rehabilitar a estos niños y dependiendo del tipo de ambliopía que tengan, entonces se define qué terapia se realiza. Generalmente aquí nosotros lo que hacemos es terapia oclusiva, pero también hay penalización farmacológica y hay otras formas de recuperar un paciente con ambliopía. Aquí lo que hacemos son las oclusiones. Entonces, se ocluye en dependencia de la gravedad de la ambliopía. Y siempre se va a ocluir el ojo que mejor funciona, es decir, el ojo bueno se ocluye para estimular o forzar al ojo malo o al ojo ambliope a que pueda estimular ese punto que necesitamos en la fobia. Es muy importante recuperar a estos niños porque no sabemos en un futuro si el ojo por el que veían vaya a tener algún trauma, algún golpe, algún accidente. Imagínense las repercusiones que puede traer una mala visión en un paciente. Muy bien, espero que les haya quedado claro el tema de ambliopía. Vamos a hablar ahora un poco de parálisis craneales. El tercer nervio craneal, ya les había explicado lo que inerva. Entonces, este cuadro es un cuadro como muy llamativo que les puede llegar a su consulta de urgencias o a su consulta normal. Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos entonces a mirar estas son las 9 posiciones de la mirada y la del centro es posición primaria de la mirada. El ojo derecho por Hirschberg, ¿cómo ven el reflejo? Evalúense ustedes mismos. Entonces, el reflejo del ojo derecho está centrado, tiene un Hirschberg normal. En el ojo izquierdo ni siquiera se logra ver el Hirschberg y hay algo muy llamativo y es que el párpado está casi que completamente caído, lo están levantando. En la posición o en la mirada hacia arriba, el ojo derecho puede mirar hacia arriba o elevar y el ojo izquierdo casi ni se desplaza. En la mirada abajo sucede lo mismo, el ojo derecho deprime, pero el ojo izquierdo no logra bajar. En la mirada a la derecha, el ojo derecho sí logra mirar a la derecha, hacer abducción, pero el ojo izquierdo no puede hacer aducción. Y en la mirada a la izquierda, el ojo izquierdo sí puede hacer abducción. Entonces, aparte de todo, detallen en la foto que la pupila del paciente está dilatada. Entonces, ya les había indicado las funciones o que inerva el tercer nervio. Yo les había dicho que también manda fibras hacia el elevador del párpado superior. Entonces, cuando vean un cuadro así, el paciente tiene una parálisis del tercer nervio y si aparte de todo tiene la pupila dilatada, es una parálisis completa del tercer nervio. Si no tuviera la pupila dilatada y la pupila estuviera reaccionando de una manera adecuada, es un tercer nervio incompleto. ¿Qué quiero que se lleven a su casa? Que un tercer nervio completo es una urgencia. Es muy probable que este paciente tenga un aneurisma de la comunicante posterior que esté apretando, por decirlo así, el nervio. Entonces, necesitaría una remisión urgente para valoración con neurocirugía, toma de neuroimágenes, es una urgencia, tienen que mandar a este paciente a urgencias, por favor, que no se les vaya a pasar. En la parálisis del cuarto nervio craneal, lo que vamos a encontrar es
En posición primaria de la mirada pueden detectar que el ojo izquierdo está en una hipertropia. Cuando el paciente mira a la derecha, aumenta la hipertrofia del ojo izquierdo. ¿Por qué es esto? Recuerden que todos los músculos deben estar funcionando de una manera congruente para poder llevar o para realizar los movimientos oculares, pero si el cuarto nervio, que inerva al oblicuo superior, está paralizado, el oblicuo superior no está funcionando, entonces el oblicuo inferior pues va a funcionar eh, sin tener como ningún freno, por decirlo así, por parte del oblicuo superior. Y recuerden que el oblicuo inferior realiza exciclotorsión y eleva. Entonces, en este caso, el oblicuo inferior está hiperfuncionando, por decirlo así, y en la mirada a la derecha, pues sube aún más el ojo porque él se encarga de elevar. Muy bien. También va a haber limitación de la depresión izquierda en aducción. Como pueden ver en la foto de la izquierda de abajo, cuando el paciente está con el ojo izquierdo, está en aducción, no puede mirar hacia abajo o está limitado más bien para la mirada hacia abajo. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior se encarga de deprimir y si no puede, si está paralizado, pues no va a lograr deprimir por completo. De resto, la depresión izquierda va a estar normal, la elevación izquierda va a estar normal. Es muy importante que tengan en cuenta que este paciente va a tener una posición anómala de la cabeza y se hace una maniobra que se llama maniobra de Wielchowski, en la cual lo que se hace es poner la cabeza sobre el hombro derecho y sobre el hombro izquierdo y evaluar si aumenta aún más la hipertrofia en alguna de estas posiciones. Y eso es una maniobra, eso se denomina maniobra del Wielchowski, que es lo que pueden ver en la foto de la derecha, que el ojo derecho se elevó aún más con la posición o con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho. Si bien estas parálisis pueden ser congénitas, es decir, pueden ser niños que hayan nacido con ellas, pueden también ser un tumor que esté apretando el nervio a nivel de su recorrido. Entonces, en este caso, a pesar de que no es una urgencia, pues sí es muy importante evaluar a estos pacientes. En los fenómenos restrictivos vamos a hablar de estas dos condiciones. Y esto también es importante porque esto les puede llegar a su consulta de urgencias, más que todo nosotros aquí en Colombia, que la mayoría, o bueno, muchas personas andan en motos, hay muchos accidentes de tránsito, entonces esto sí puede llegarles con alguna frecuencia, es importante que lo detecten también. ¿Qué pasa cuando hay una fractura del piso de la órbita? Pues los, el contenido de la órbita va a empezar a protruir por la fractura. Aquí podemos ver grasa que está protruyendo, pero también pueden ver que el músculo recto inferior se está como desplazando. Y después de todo el cuadro inflamatorio, es probable que esto vuelva a su posición normal o no. Es probable que el músculo se quede aquí agarrado. Entonces, van a haber pacientes que primero pues van a tener gran inflamación, edema, quemosis, hemorragia subconjuntival y es importante estos pacientes pues primero manejar todo su cuadro inflamatorio porque a veces puede volver a su posición normal el músculo, pero en caso de que él quede allí en la fractura, en medio de la fractura vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, en posición primaria de la mirada ambos ojos están por Hirschberg en ortotropia o están alineados, está el Hirschberg normal. Pero cuando el paciente va a mirar hacia arriba, el ojo derecho no puede ni siquiera pasar de su línea media y cuando va a mirar hacia abajo también está limitado. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si el recto inferior deprime o baja el ojo, ¿por qué el paciente en la mirada hacia arriba, si el recto superior está bien, no puede elevar? Recuerden que como todos los músculos deben estar de una manera
conjugada funcionando, si el recto inferior está agarrado en la parte de la fractura, pues el recto superior no va a tener toda la fuerza necesaria tampoco para elevar el ojo hacia arriba. Y lo mismo pasa en la mirada hacia abajo, no va a poder mirar adecuadamente hacia abajo porque ese músculo está ahí entre la fractura. Estos pacientes, si llegaran a tener un caso así, les va a llegar con diplopia, ¿sí? Y hay que mandarlos a maxilofacial para cirugía. Obviamente tomarle su imagen y mandarlo a maxilofacial para cirugía. En la miopatía tiroidea es un cuadro también muy florido y aparte de la desviación ocular, pues ustedes también van a ver otros signos muy claros. La quemosis conjuntival, el edema palpebral, la proptosis, el exoftalmos. ¿Qué es eso? Es cuando se ven los ojos como hacia afuera. Y em, van a tener entonces también alterados muchos de los movimientos oculares. El músculo que más se afecta en una miopatía tiroidea es el recto inferior, posteriormente el recto medio. Entonces, lo que van a ver son cuadros así, o sea, van a ver una dificultad muy grande para los movimientos oculares por la misma inflamación de esos músculos en una orbitopatía o en una miopatía tiroidea. El tratamiento pues obviamente es inicialmente a la causa 100%, pero pues es importante también que lo tengan en cuenta. Les añado mi correo si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las puedo responder. Que estén muy bien.